Bueno, pues bienvenidos a este primer congreso de la España Mágica, que, como ya me imagino que sabréis, está organizado por OTO, por la Orden del Templo Oculto, por el Museo de la España Mágica, por el programa de radio La Escóbula de la Brújula, y contamos también con la colaboración de divulgadores del misterio que van a grabar todo este congreso. El estudio de lo mágico y lo religioso es uno de los temas principales en el desarrollo de la antropología popular. España es un país muy rico en las manifestaciones de todos estos fenómenos, y eso pues lo podemos ver en las leyendas, en las fiestas, en los ritos, en las supersticiones y en las creencias que el pueblo ha ido heredando de generación en generación. Pero además, la geografía española está repleta de lugares que, bien por su localización o por su historia, vienen a alimentar ese pensamiento mágico, ese vivir mágico. Lugares de poder, cuevas, castillos, iglesias, ermitas, y luego también, por supuesto, otros templos de las diferentes religiones que han convivido y coexistido en este territorio. A lo largo de las diferentes ponencias iremos viendo una buena muestra de todo ello, ¿no? Serán, sin lugar a dudas, un recorrido mágico, antropológico y cultural a través de nuestro pasado histórico. No voy a extenderme más en la presentación del Congreso, porque para entender todo esto que os estoy diciendo, lo mejor es dar paso a la primera ponencia, porque tenemos a dos especialistas que conocen sobradamente este campo. Uno de ellos es Gonzalo Rodríguez, es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, con un trabajo sobre los principios, valores y creencias de la Hispania prerromana. Su trabajo versa sobre la tradición guerrera en la antigua Hispania céltica. Y también Julio César Pantoja, que es licenciado en Ciencias Jurídicas, escritor e investigador. Es un estudioso de lo que es la antropología cultural y le interesa, según sus palabras, principalmente todo lo relacionado con las religiones y las creencias del hombre. Ambos son fundadores de la OTO, de la Orden del Toledo Oculto, esa hermandad que nació con el propósito de poner en valor pues la cultura del misterio en su sentido más amplio, por supuesto, riguroso y profundo. Bueno, como os decía antes, ellos sabrán explicar con toda seguridad mejor que yo lo que es esta España mágica, la llamada de la España mágica. Con ellos os dejo. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, bien. Pues antes de empezar con los contenidos de la ponencia, sí que me gustaría agradecer, por supuesto, al equipo de la Escóbula, que ha hecho posible, por supuesto, la realización de este congreso, a la Obra Cultural y la Fundación de Caja Castilla-La Mancha por el local, por supuesto a todos vosotros, y en definitiva, pues a toda aquella persona que crea en que la España mágica haga de ser difundida, representada, divulgada, y es un poco el objetivo de nuestra ponencia. Una ponencia que pretende ser realmente una ponencia de introducción, una ponencia que intenta un poco planear por los conceptos básicos de eso que llamamos España mágica. Todo va a gravitar en ese concepto, pero tenemos que intentar definir realmente a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la España mágica. Si es una invención, si es una realidad, si todo esto de alguna forma es una especie de, encaje de bolillos, si es realmente una contundente evidencia, a qué nos estamos refiriendo, ¿no?, cuando hablamos de ese lado mágico de España. Y como veis de fondo tenemos un mapa con todas las regiones de España, en las cuales se está destacando de alguna u otra forma pues, un milagro, un objeto de poder, un elemento arqueológico, siempre relacionado con ese pensamiento mágico. Hay que decir que España es un lugar único
si nosotros pusiéramos un planisferio, un mapa mundi, bueno, pues claramente lo que vemos en la parte central es nuestro país. Y eso hace que tomemos un poco la reflexión de que siempre ha sido un lugar de paso, pero que aquellas civilizaciones y culturas que han pasado o han recorrido España también han dejado algo de su cultura, algún pozo que casi como sustratos se han ido superponiendo y que de alguna forma podemos todavía rastrear. De una forma muy general, podríamos decir que toda la parte norte de España, toda la cornisa cantábrica, tiene una influencia claramente celta. La parte sur, por supuesto, es una vía y una conexión hacia África. La parte este tiene la influencia directa del Mediterráneo, con ese comercio constante de mercancías y de ideas. Y la parte oeste, aunque tenemos a nuestros vecinos de Portugal, evidentemente la parte de Galicia, la parte del Golfo de Cádiz a Huelva, pues tenemos las puertas del Atlántico y todo lo que supuso el descubrimiento del Nuevo Mundo para tener una relación, como decía, tanto de mercancías como de ideas. Esto hace que España sea un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico y cultural. La gran pregunta que yo me he hecho es cómo ha abordado la ciencia, la academia, la historia, la arqueología, incluso el arte, este tipo de culturas. Y casi siempre nos hemos topado, hasta hace relativamente poco, que, bueno, pues cómo han abordado esas ciencias seculares, justamente ese tipo de disciplinas o de culturas, de una forma muy aséptica, ¿no? La historia, la arqueología, la arquitectura han intentado más describir que interpretar, han intentado casi bueno, pues poner bueno, pues de una forma casi como una autopsia, si me permitís la expresión, los datos, pero estaban faltos de alma, estaban faltos de esa connotación mágico-religiosa que muchos de esos elementos sí que tenían. Luego llega, afortunadamente, la antropología, llega la etnografía y le aporta ese plus para darle esa esencia que le faltaba, para darle también esa causa y esa finalidad de esos elementos, de esos edificios o de esos bueno, pues cuestiones que tienen que ver quizá menos con lo material. Estaríamos hablando que también ese sustrato, con esa connotación mágica, ha sobrevivido, mejor dicho, durante todo el tiempo, más en el sustrato popular, en las tradiciones, como bien apuntaba David, que en la parte más académica, ¿no? Vamos a intentar también un poco rastrear esa España mágica con varios ejemplos. Yo os he traído aquí los ejemplos de 5 obras, 5 libros que me parecen fundamentales y 7 lugares que también me parecen básicos a la hora de hablar de la España mágica. Vamos a empezar justamente con la primera obra, que es la Guía Sobrenatural de España. Fijaos bien que a partir de la transición y la democracia hay un cambio político, hay un cambio de estructura, un cambio de pensamiento y también hay una especie de apertura a lo que son este tipo de temas, cuestiones que hasta ese momento habían sido prácticamente prohibidos. A partir de 1975-76 empiezan a publicarse obras que son realmente rompedoras, que son rupturistas, y la primera, para hacer honor a la verdad, es esta, quizá poco conocida para la gran mayoría, pero realmente interesante y esencial para comprender ese concepto de la España mágica. La Guía Sobrenatural de España, publicada en 1976 por Carlos Pascual, sería el primer concepto de guía holística que intenta descubrir, además con un criterio geográfico, todas las regiones de España, con un elemento común, que son las reliquias. Podríamos decir que es la primera guía de reliquias española, que además lo enfoca no con esa posición conservadora, religiosa, católica del franquismo, sino todo lo contrario. Enfoca el mundo de las reliquias con sentido del humor, de una forma casi también incluso irónica o sarcástica. Por lo tanto, uno de los libros fundamentales, ¿no?, para aprender qué puede ser al día de hoy la España mágica, nace precisamente con esta guía. Hablaríamos de clásicos, ¿no? Uno de los clásicos fundamentales es el Gárgoris y Ávidis, 1978, Fernando Sánchez Dragó. Podríamos decir que sería la mayor exposición con un criterio ahora temporal desde el origen, Gárgoris y Ávidis, prácticamente hasta 1978, recorriendo la mitología, las leyendas,
todo lo que es el sustrato bueno, pues más inmaterial de España, y además fue una obra que fue criticada a la vez por un lenguaje bastante denso, bastante complicado, barroco, a veces pienso yo que de una forma completamente intencionada. También comentar de esta obra que puso de moda lo que conocemos como el camino pagano, el camino Santiago, camino de Santiago pagano, porque hasta ese momento realmente no había una publicidad, una promoción del Camino de Santiago. Posteriormente se pone en valor, todos sabemos, conocemos el Camino de Santiago, pero en aquella época realmente era poco conocido, y ya Sánchez Dragó nos da las claves de que ese camino era un camino pagano y que no terminaba realmente en Santiago de Compostela, sino que terminaba realmente en Finisterre, en la playa de Langosteira, en donde el caminante, el peregrino, tiene que quemar su ropa, tiene que bañarse como un nuevo bautizo en el mar y tiene que ver el amanecer. Bueno, pues esta obra, evidentemente, uno de los clásicos de la España mágica, donde ya se empieza a hacer ese trabajo de recopilación. Fijaos que son los 4 tomos, y esta es la nueva edición que sacaron. Complementando esta obra está el Diccionario de la España Mágica, ya en 1997, a la limón Fernando Sánchez Dragó y también Antonio Ruiz Vega. Es el libro que además tiene 1.600 voces que narran las curiosidades y las divertidas historias de personajes, seres fantásticos, ritos de sanación, ungüentos y elementos que provocan o evitan maleficios. Sería la forma y la manera de meter método, de intentar sistematizar todo lo que era un mare magnum de conceptos en una obra casi enciclopédica de más de 800 páginas, en la cual se condensa como un diccionario la España mágica, la realidad de la España mágica. De este autor, en colaboración con Sánchez Dragó, Antonio Ruiz Vega, tenemos también un libro interesante que son Los hijos de Túbal. Es un recorrido histórico desde los orígenes de España. En este caso no estaríamos hablando de Gárgoles y Ávidis, sino de un personaje llamado Túbal, que llega a las costas catalanas y que sus herederos, sus descendientes, empiezan a crear, formar ciudades, entre ellas Toledo. Se dice que un tal Tagus o Tago, un descendiente de Túbal, que era la ciudad de Toledo, y bueno, pues es un elemento que tiene relación y conexión con todo lo que es la época prerromana, ¿no? Hasta el 218 a.C. Interesante obra también, Los hijos de Túbal. Continuamos con otro de los clásicos, ¿no? La Guía de la España Mágica, editado por Martínez Roca, de Juan García Atienza. Volvemos a 1983. La primera obra que realmente, bueno, pues es una obra de referencia que empieza a conectar con esa moda de las guías, y además el hecho de que es la primera obra que incluye un mapa en donde con una serie de iconos, de símbolos, cada uno de los lugares de España podemos saber, o la pluma, lo que puede haber, curiosamente, con esa leyenda, con esa lectura del mapa, ¿no? Sea un castillo, una ermita, si ha habido un hecho milagroso, realmente era el primer mapa que se realizó dentro de estas obras. También destacar que Juan García Atienza, si hemos hablado de que Fernando Sánchez Dragó pone de moda el Camino de Santiago en España, por lo menos el camino alternativo y pagano, Juan García Atienza lo que pone de moda fundamentalmente es el mundo de los templarios, del cual nadie había hablado anteriormente, y que Juan García Atienza tiene muchísimas obras que hacen referencia, además a la parte quizá más esotérica, más oculta del mundo templario. El legado templario en 1207, la mística solar de los templarios, en 2005, los enclaves templarios, del 2002, el diccionario de la alquimia, leyendas insólitas, el misterio de los templarios, un montón de libros que hacen referencia precisamente a esta orden. Vemos aquí pues otra de las obras, Leyendas mágicas de España, del mismo autor, y nos vamos pues a otro de los libros clásicos, ¿no? La España extraña, ediciones de bolsillo, de Javier Sierra y Jesús Callejo, 1997, calificada entre comillas como una de las guías Michelin de los principios mistéricos de nuestra piel de toro. También sigue un criterio geográfico, es un libro de viajes, es un libro que siempre hay que tener en la guantera del coche,
que además en un principio iba a ser una trilogía sobre los misterios celestes, terrestres y acuáticos de la península ibérica, Baleares y Canarias, y que además acuña, en esta obra se acuñan conceptos tan curiosos como los ornis o como las luces populares. Sí, he dicho bien, ornis. Ornis serían los objetos religiosos no identificados, los cuales acuña nuestro compañero Jesús Callejo, y realmente se define como las lámparas, los elementos que son teletransportados celestialmente, los cofres voladores o los santos aéreos. Estaba como clasificado en estos tres conceptos, ¿no? Los ornis, objetos religiosos no identificados. También acuñan las luces populares, ¿no? Hasta ese momento se llamaban las lámparas de muerte o luces de difunto, y ellos acuñan también este término. Uno de las obras quizá también que tiene ese sentido del humor característico de los autores, sobre todo de Jesús, aquellos maravillosos años. Hemos comentado a Jesús que dónde estaba realmente esto, nos ha dicho que estaba en una especie de parque de Barcelona y era una reproducción de los Moai, y bueno, pues ahí veis que la España mágica pues ha tenido siempre sus buscadores de misterios. Una buena noticia, y una noticia además que saldrá dentro de muy poquito, es la nueva reedición de este libro, ampliada, incluso posiblemente la segunda parte de esa trilogía. La va a publicar además Planeta, y bueno, pues es una buena noticia porque además de librerías de viejos, pues también podemos, bueno, pues actualizar la información de esta guía imprescindible. Y vamos a terminar con otra de las guías, ¿no?, de los seres mágicos de España, EDAF 1999, que además también, esta sí que fue una trilogía terminada sobre los duendes, hadas y gnomos. En este caso, bueno, pues a Limón, Jesús Callejo y Carlos Canales, que además nos describe esa España mágica fundamentalmente basada en esos personajes elementales, los personajes escurridizos, los duendes españoles, que son como dónde habitan, qué es lo que comen, cómo se divierten, cuántas variedades existen, y entre ellos, por ejemplo, vemos las xanas, las anjanas, las mouras, las encantadas, las lamias, las sirenas, los busgosos, los enanos, los gnomos, los íditus, los diablos burlones, los ujanos y un largo etcétera. Bueno, pues yo creo que alguien que se quiera aproximar a ese concepto de la España mágica, evidentemente pues tendría que pasar casi de una forma obligatoria por alguna de estas obras, si no por todas, para intentar tener pues una idea general de lo que sería, bueno, pues este concepto que hoy estamos un poco intentando definir. Ahora vamos a ir con los chakras. Os he comentado que vamos a hablar de varios libros y también de 7 lugares, 5 libros y 7 lugares. Y curiosamente yo había oído, bueno, pues esa teoría de que no solamente existen chakras en las personas, sino que también existen chakras en los lugares. Curiosamente me dijo Jesús Callejo que eso fue una idea que él aplicó en su época y que realmente tenía clasificados esos 7 lugares. Sabemos que los chakras, o chakra, en sánscrito significa rueda, rueda energética. Sabemos que de una forma, podríamos decir, equilibra la energía del individuo, nos da salud, no solamente física, mental, emocional, espiritual, que tenemos 7 chakras fundamentales, ahí los veis, cada uno con un color, con una función diferente, pero que también se pueden aplicar a los lugares. En este caso, cuando aplicamos los chakras a la península ibérica, pues nos saldrían 7 lugares principales y fundamentales, que serían los siguientes. El primero, ya hemos hablado un poco de él, sería Santiago de Compostela. Solamente los voy a citar porque sería profuso entrar en detalle, habría para otra ponencia. Fijaos que además aquí tendríamos que plantearnos no solamente ese camino pagano precristiano, sino si realmente los restos, ¿no?, son de Santiago. Quizá nunca estuvo ni siquiera en España. Las teorías apuntan incluso a varios herejes como Prisciliano, quién sabe. Lo más importante, ¿no?, pues esas vías de peregrinación, sobre todo esa parte norte de España, de alguna forma también un corredor cristiano en época de Carlomagno que intentaba un poco asegurar esa franja. Otro de los chakras fundamentales es Covadonga, en Asturias. Hoy tenemos además a nuestros amigos de Xera,
que al finalizar la jornada nos van a deleitar con música que conecta con el alma precisamente de estas tierras. Y aquí lo que tenemos es uno de los lugares de poder, pues, que quizá lo tienen todo, ¿no? Tiene la cueva, la cascada, los elementos de la naturaleza, las apariciones, los milagros, las curaciones, y también está vinculado, por supuesto, a la historia de España, a las primeras victorias de la Reconquista. Ahí vemos a la Virgen de Covadonga y aquí justamente a Don Pelayo, que además está enterrado allí. Otro de los lugares o de los chakras de la península ibérica sería Montserrat, una de las montañas sagradas más ancestrales que existen en la península ibérica, y además fijaos que siempre estamos manejando los mismos conceptos, ¿no? Una cueva, un santo, una virgen, un elemento milagroso, a veces una peregrinación, y en este caso la Virgen Negra. La Virgen Negra, esa diosa madre, diosa de la fertilidad, la Moreneta de Montserrat. Otro de los chakras, y vamos un poquitín al sur, pues estaría justamente el cañón del río Lobos, en Ucero, provincia de Soria, que también maneja este tipo de elementos, porque estaríamos hablando de que justo al fondo hay una cueva con inscripciones y dibujos ya de época paleolítica, una ermita que a todas luces, por lo menos bajo mi punto de vista, no hay ninguna duda de que es templaria, que destacan elementos como la pentalfa invertida, con los 10 corazones, también que es un lugar equidistante entre el Cabo de Creus y el Cabo de Turiñán, 527 kilómetros exactamente. Realmente la matemática es sorprendente a la hora de construir Ucero, San Bartolomé, y luego también los canecillos poco estudiados, muy enigmáticos, con una simbología muy fuerte y que realmente siguen siendo al día de hoy todavía un misterio. Nos vamos más al sur y vamos al centro de la península, nos vamos al Escorial, otro de los chakras fundamentales, esta obra arquitectónica que quería de alguna forma imitar las matemáticas o las proporciones del templo de Salomón, de esa representación en la tierra de lo divino, ese palacio monasterio de Felipe II y evidentemente uno de los lugares más enigmáticos que es su biblioteca, esa biblioteca áurea donde tanto conocimiento, tanto ortodoxo como heterodoxo, puede estar acumulado. Luego nos vamos a Murcia, nos vamos a Caravaca de la Cruz, recinto amurallado, recinto medieval, y sobre todo destaca lo que es la cruz patriarcal, esa cruz doble, que realmente es un relicario, tiene un lignum crucis, un trocito de la Vera Cruz, que bueno, también tiene una cuestión milagrosa o milagrera detrás. Además se dice que un musulmán se convierte al catolicismo porque esta cruz aparece milagrosamente en sus manos. Luego se transforma, como bien sabéis, en un talismán de los más populares, sobre todo para proteger contra el mal de ojo. Otra representación. Y ya para finalizar tenemos Guadalupe, provincia de Cáceres, un lugar que se crea también por apariciones marianas, un lugar que además se convierte en una especie de universidad o cátedra de conocimientos filosóficos y también de conocimientos científicos. Las primeras autopsias en España se hicieron realmente en este lugar. De santuario pasa a monasterio, y aquí lo que se venera, como conocéis, pues también es una Virgen Negra. Son solamente 7 ejemplos, 7 chakras, no está Toledo, tampoco son números clausus, también podríamos abrir, por supuesto, esta España mágica de otros chakras a Córdoba, a Sevilla, a un montón de lugares, a Valencia, por supuesto, pero realmente como introducción destacamos esos 7 lugares. Podríamos decir los 7 lugares que usted nunca se tiene que perder si realmente quiere conocer la España mágica, y esos libros, que me parecía además bueno, pues obligada su mención cuando este congreso y estas conferencias van a versar de eso que llamamos España mágica. Simplemente comentaros que para mí es, bueno, pues realmente importante, ¿no?, hacer este congreso, fundamentalmente porque considero que la España mágica es una herencia que tenemos que saber transmitir. Y respecto a esto de la herencia, encontré curiosamente que la UNESCO define el patrimonio cultural inmaterial como aquellas tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes.
Por lo tanto, creo que es importante difundir esta España mágica no solamente para acumular experiencias o conocimientos, sino para dejar un legado en el cual realmente no solo veamos un país lleno de historia, sino también de historias mágicas. Muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues después de este repaso que ha hecho mi compañero Julio, entiendo un repaso fundamentalmente historiográfico, yo de una manera muy breve y muy sintética voy a tratar de destilar lo más esencial que debemos saber de qué cosa es la España mágica. Porque podríamos acercarnos a todas estas cuestiones, visitar estos lugares o leer estos libros y no terminar de saber exactamente a qué está haciendo referencia el pensamiento mágico cuando lo buscamos y lo encontramos en nuestro país. En este sentido, lo que voy a trasladar sería, muy sintéticamente, el trasfondo que subyace al pensamiento mágico en nuestro país y, en general, en toda Europa. Primera pregunta, entonces, ¿qué es la España mágica? Bueno, pues a priori, la España mágica es la España de los misterios, las leyendas, las tradiciones, las creencias y el folclore. ¿Y a qué se remite o a qué hace referencia esa España mágica de los misterios, las leyendas, el folclore? Se remite a lo que podríamos llamar de modo genérico el mundo de la tradición, las sociedades premodernas y preindustriales, sociedades que ya no existen. ¿Cuál es la concepción del mundo de estas sociedades preindustriales y premodernas? ¿Cuáles son las ideas fundamentales de ese mundo de la tradición? Bueno, pues podríamos perdernos en infinidad de detalles, ¿verdad? Sin embargo, si vamos al grano, en el mundo de la tradición, en la concepción tradicional de la vida, se destacan 4 ideas principales. La primera, que el mundo natural y material en el cual se desarrolla nuestra existencia es una realidad subsidiaria y secundaria de una realidad superior y trascendente, de la cual deriva nuestro mundo y que además nuestro mundo es sostenido y mantenido por dicha realidad superior y trascendente. Estamos y vivimos en una realidad de segundo orden. Esa realidad de primer orden, superior y trascendente, no está infinitamente lejos de nosotros, sino que en el pensamiento tradicional, esta realidad superior y trascendente está inserta en el alma humana, en estado de potencia, como una semilla, como un germen. En el mundo tradicional, el argumento de la vida es actualizar dicha potencia, es actualizar esa esencia trascendente que el alma humana lleva inserta dentro de sí. El proceso y trabajo de actualizar dicha esencia que está en nosotros en estado de potencia es el camino de la vida noble, sabia, fuerte, feliz y libre. Este proceso, este trabajo para una vida noble, sabia, fuerte, feliz y libre, según el mundo de la tradición, en este planeta, por lo menos hasta donde sabemos, es un trabajo y una vida que solo puede llevar a cabo el ser humano. Las ovejas no lo pueden recorrer, las vacas tampoco, algún zoquete a veces tampoco. Y finalmente, una cuarta idea. El mundo que nos rodea en este argumento de la vida no es algo, no es una cosa que simplemente nos rodea, no. El universo que nos rodea en este argumento de la vida es alguien, es un sujeto, tiene alma. Ríos, bosques, desiertos, montañas, cielos, estrellas, sol, luna, animales, aves, peces, invierno, verano, frío, calor, lluvia, nieve, los ancestros, los antepasados,
los difuntos, la raza, la sangre. Todas esas cosas no son algo, son alguien, tienen alma y están todas unidas y entrelazadas entre sí, formando una suerte de alma universal o anima mundi, de la cual el ser humano es punta de lanza. El ser humano es la punta de lanza de ese alma universal en este planeta. Estas son, muy sintéticamente, las 4 ideas fundamentales del mundo de la tradición, del hombre de la tradición. A partir de aquí, os podéis imaginar que se derivan una serie de planteamientos éticos que orientan la existencia. Orientan la existencia de un modo tal que a día de hoy ciertamente no terminamos de encontrar así como así. En primer lugar, si esas son las 4 ideas fundamentales del pensamiento tradicional, entenderemos que la vida básicamente es un trabajo y una lucha, un esfuerzo, pero no un esfuerzo simplemente para salir adelante, sacar adelante una familia o comprarse una casa, no. La vida es un esfuerzo y un trabajo por llegar a ser lo que estamos llamados a ser, por convertirnos en esa esencia espiritual que, estando inserta en nosotros, debe actualizarse. Y esa es la lucha verdadera, la primera. Todas las demás son secundarias. Otra idea que deriva del pensamiento tradicional, que si lo que nos rodea no es un mero escenario de cosas, si lo que nos rodea es alguien, tiene alma, y si además ese alma universal tiene como cabeza al propio ser humano, la relación que establecemos con lo que nos rodea es una relación que está llamada a basarse en la armonía, el respeto y la responsabilidad. Y en tercer lugar, otra idea fundamental del pensamiento tradicional es que, conforme a lo dicho, la sociedad, la comunidad, la convivencia de las personas se organiza para desarrollar ese argumento. No convivimos sin más porque nos convenga. Si se crea una sociedad en el mundo tradicional es para ayudar a aquel que llega o a aquel que ya está aquí a que descubra esa luz que lleva dentro, que debe saber encender y además recorrer. A partir de aquí, bueno, pues se me plantean varias ideas que trasladar ya a nuestra época. Porque esto que voy a decir ahora, a lo mejor algunos me habéis escuchado ya antes decirlo. Si te acercas a estudiar la España mágica, si te acercas a estudiar este tipo de temas, lo primero que descubres es que la llamada de la España mágica es en esencia una llamada de la tradición. Y después lo que descubres es que la llamada de la tradición no es una llamada a repetir costumbres de tus abuelos, no, es mucho más que eso. De hecho, repetir costumbres de tus abuelos puede a veces no ser más que repetir una pauta sociológica carente de ningún sentido profundo, no. La llamada de la tradición con mayúsculas y conforme a todo lo que vengo diciendo, es una llamada a una vida espiritual. No en el sentido místico de quien se va a las montañas a apartarse del mundo, sino en el sentido que vengo diciendo. La vida va en serio, quien realmente eres está dentro de ti y lo tienes que despertar. Y si pasas por la vida sin despertarlo, ya has pasado por la vida sin enterarte de la misa a la media. Pero hay más. Creo que realmente en los tiempos que corren, tan cientificistas, tan materialistas, tan economicistas, no podemos sino plantearnos que a lo mejor al acercarnos a esto de la España mágica, bueno, nos estamos acercando a un montón de fantasías absurdas de nuestros ancestros, que no tenían los avances de la ciencia para explicarles el mundo. Bueno, pues si es así, entonces, siempre lo digo, hay que acercarse a la España mágica con los ojos bien abiertos, para saber separar el grano de la paja. Y al separar el grano de la paja, a lo mejor descubrir, por un lado, qué cosa es la superstición
y saber que detrás de la superstición siempre está la ignorancia, la estupidez y el miedo. Pero ojo, a lo mejor descubres que no solo había supersticiones en el pasado, sino que también a día de hoy tenemos supersticiones que se visten con un discurso económico, democrático, político, pero que son supersticiones. Ignorancia, necedad y miedo. Pero no solo aprendes a reconocer qué cosa es la superstición. Si de verdad te acercas a estos temas con una cierta sensibilidad espiritual, no solo aprenderás a reconocer la superstición, sino que además encontrarás una sana invitación al cultivo de la sabiduría. Y en los tiempos que corren, creo que cultivar la sabiduría nunca estará de más, pues es la sabiduría la única que te puede dar la verdadera fuerza, nobleza y libertad. Dicho esto, fijaos que la palabra revolución etimológicamente significa volver al origen, a lo primordial. Bueno, daría la impresión de que lo más revolucionario que puedes hacer a día de hoy contra el mundo moderno sería precisamente volver a la llamada del espíritu, esa que sutilmente también se encuentra en la llamada de la España mágica. Valga entonces la llamada de la España mágica para esta revolución. Nada más que decir por mi parte. Muchas gracias.